Pues buenos días o buenas tardes, nosotras somos el equipo de las superpoderosas del grupo 517 y les vamos a hablar sobre el tema de la inseguridad en la mujer. Pero primero vamos a abarcar sobre qué es el tema de la inseguridad. La inseguridad es una sensación de nerviosismo o temeridad asociado a multitud de contextos que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen o el yo. Entonces, para hablar de este tema en la mujer, ¿qué es lo principal que influye en esto? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ver con la mujer? Este tema de inseguridad ha tenido más arranque, por así decirlo, en el tema de la mujer y ahora más en las feministas. Eso se muestra más con las marchas que han estado llevando últimamente y que han estado aumentando, por así decirlo, en estos últimos días o meses. La inseguridad no solo conlleva en la mujer, la inseguridad es una mayoría de partes y es algo que no podemos evitar, pues ahora es un tema muy delicado. También este tema se puede presentar en hombres, aunque estos no son muy frecuentados, depende también de cómo sea la autonomía de una persona, es decir, de un hombre. Muchas veces los que son fuertes o por decirlo que están con más músculo son los que no están tan entrometidos o bueno, que no están tan relacionados con ese tema. Pero también los hombres que son delgados, bajitos, algunas veces altos, pero que sean muy delgados, sí pueden sufrir este tipo de inseguridades. Y también en los niños, mucho más en los niños que las mujeres y que los hombres, porque sabemos muy bien que los niños son personas muy pequeñas, muy chicas, muy inocentes que no saben de mucho. Como decía, entonces los niños no saben de este tipo de temas y por eso son mucho más frecuentados en situaciones por así parecidas parecidas por así decirlo. Sin embargo, hablaremos de la mujer en sí. Hay muchas ocasiones en que esto se presenta y en muchas partes, por ejemplo, en el metro, en las calles que se encuentran solas y sobre todo por la noche, pero aún así algunas veces puede suceder por el día. Aunque por el día, tú estés con una persona en una calle, por así decirlo, un ejemplo, tú estás caminando en una calle con una sola persona que no sabes quién es y que está atrás de ti caminando, no te debes de confiar tanto, aunque sea porque es de día y no puede pasar nada. Aún así, estos temas, pues, o situaciones, sí pueden llegar a suceder. Hay muchos casos en los que sí se ha visto raptos, por así decirlo, en días. E incluso cuando hay muchas personas bueno, muchas personas pasando por esa misma calle. Aún así, no tenemos que confiar, siempre hay que saber defendernos sobre todo para ese tipo de casos. Lo malo de esto es que esos crímenes o situaciones han estado aumentando cada día y desgraciadamente eso le ocurre más a mujeres y a niños. Y que alguna vez que vean una situación parecida frente a ellos o que esté sucediendo, de saber defender a la persona, defenderte a ti mismo y colaborar con otras personas para que esto no vuelva a ocurrir y obviamente pues llamar a los oficiales y a la seguridad. En conclusión con este tema es que la inseguridad es un tema muy delicado que se mantiene entre todas las personas y esto es ocasionado por lo mal que está yendo la sociedad poco a poco. Sin embargo, ese tema sobresale más en las mujeres, quienes son las que más sufren de esto y por ello siempre tenemos que protegernos y estar siempre pendientes de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Para ayudar es siempre apoyándonos y no quedarnos callados ante una situación parecida. Y con esto yo concluyo ese tema. Esto ha ocasionado que las mujeres desconfíen mucho más en las personas y por otro lado las marchas feministas sigan. Muchas veces ellas se sienten inseguras en cómo salir, en cómo vestirse, a quién hablarle, a qué hora salir, etcétera. No muchas
situaciones así, por así decirlo, afectan esto y una no sabe ni qué hacer, la verdad. Y esto empeora cuando hombres aprovechan algunas situaciones para poder faltar el respeto y dejarles un recuerdo amargo. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de temas o situaciones? Pues es que las mujeres no siempre se tienen que mantener o sentirse inseguras. Pues para ayudar a que no se sientan todos los días de esa forma, primero es siempre estar al tanto de nuestro alrededor, saber defendernos, pensar en qué hacer en alguna situación y siempre estar precavidas, no distraerse y no darle información a personas que no conocemos. Muchas veces por las redes sociales, más las personas, mujeres o niños, pueden llegar a subir información a redes sociales simplemente por diversión o porque sea algo popular. Pero no es algo muy peligroso porque cualquiera puede verlo. En los hombres y sobre todo mayores, que son los que más cometen estas faltas, es que hay muchos que siempre intentarán aprovecharse. Muchas veces en los casos en los que se ha visto este tipo de temas o situaciones, siempre son personas mayores, más en hombres, que son mayores de edad, pero como por decirlo así, unos 40, de 30 a 40 años son los que más frecuentan este tipo de situaciones. Y siempre hay que tener cuidado. Hay veces en las que estos hombres no te quieren mirar por así decirlo, por lujuria. Hay formas de mirar para ellos, siempre hay formas de mirar, de actuar y de hablar, para que tampoco desconfíen de ti si es que eres hombre y no quieres obviamente cometerle una falta de respeto a una mujer, ya que por mucho tiempo pues estas cosas han ido cambiando con el tiempo, la sociedad también. Con esto nosotros podemos ayudar o puede llegar a la confianza, es decir, que tanto mujeres como hombres que sufren este tipo de acoso puedan ayudarse entre sí y que alguna vez que vean una situación parecida frente a ellos o que esté sucediendo, de saber defender a la persona, defenderte a ti mismo y colaborar con otras personas para que esto no vuelva a ocurrir y obviamente pues llamar a los oficiales y a la seguridad. En conclusión con este tema es que la inseguridad es un tema muy delicado que se mantiene entre todas las personas y esto es ocasionado por lo mal que está yendo la sociedad poco a poco. Sin embargo, ese tema sobresale más en las mujeres, quienes son las que más sufren de esto y por ello siempre tenemos que protegernos y estar siempre pendientes de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Para ayudar es siempre apoyándonos y no quedarnos callados ante una situación parecida. Y con esto yo concluyo ese tema. El feminicidio es entendido como el asesinato de una mujer por razones de género. Este concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como lo son las torturas, las mutilaciones, las quemaduras, el ensañamiento y la violencia sexual. Las razones por las que se llevan a cabo estos feminicidios son los celos, ya que muchos hombres agresores alegan que los celos los llevan a cometer el asesinato hacia sus parejas. La segunda podría ser la adicción a las drogas. Estas también se cuentan como causantes de violencia del hombre hacia la mujer. La tercera es el machismo. En la sociedad actual todavía existe un fuerte arriago de población masculina a creer que son superiores a las mujeres, lo que conlleva la discriminación y el maltrato constante que regularmente termina en un feminicidio. Y por último tenemos al crimen organizado. También figura como un factor que ocasiona una gran cantidad de feminicidios, en especial en países centroamericanos, donde proliferan grupos criminales y del narcotráfico. Los lugares donde se centran más estos feminicidios, hablando de la República Mexicana, son el estado de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa,
Veracruz, Puebla y el Estado de México. Actualmente el Estado de México está superando al Estado de Chihuahua. Dentro del Estado de México se encuentran los municipios con altos índices de feminicidio, como lo son Toluca, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Ozumba y el Distrito Federal. En el Estado de México existe el municipio de Ecatepec. Este municipio es uno de los más peligrosos para las mujeres, ya que actualmente está superando a Ciudad Juárez, Chihuahua. Las motivaciones del asesino. Algunas motivaciones principales para estos asesinos son la ira, el odio irracional hacia las mujeres, los celos y la búsqueda de placer. Tal fue el caso de Ingrid Escamilla. Este fue un asesinato de manera brutal. El asesinato de Ingrid Escamilla ocurrió el 9 de febrero del 2020 en la Ciudad de México, cuando su pareja Eric Francisco la asesinó en su domicilio luego de una discusión que tuvieron cuando en este instante Eric tomó un cuchillo y la apuñaló a esta joven de 25 años y asimismo la desolló. Esto ocasionó que el feminicida tirara algunos de sus restos por el baño y el drenaje, esto por miedo, también causando una indignación por la transmisión de fotografías sobre el cadáver de la chica. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿hasta qué grado llega la humanidad para generar todo ese tipo de actos? ¿Será que cada vez tenemos menos sentido de razón? ¿Dónde está la ética y la justicia? El feminicidio es un problema ético que viene desde la familia, desde la crianza de la persona, en la educación de los padres a sus hijos, y deben de inculcar 3 principios éticos para que esto no exista, como lo son el respeto, la confidencialidad, la seguridad y protección. Sin estos 3 principios es imposible que una persona no cometa estos asesinatos, pero actualmente parece que la humanidad se está echando a perder poco a poco por el poco racionalismo que existe y valores, porque esto cada vez se va normalizando y las autoridades no hacen nada al respecto, ya que pareciera que ellos mismos son cómplices de los feminicidas y en lugar de sentirnos protegidos y protegidas al salir, es todo lo contrario, ya que hasta los propios policías son capaces de insultar y decir cosas contra las mujeres, y los casos de los feminicidios han quedado impunes porque las mismas autoridades prefieren olvidarlo y sobornar a las familias para que ya no se hable más del tema y jamás se haga justicia. Prácticamente vivimos en un país corrupto, en donde nosotras las mujeres, por el simple hecho de llevar una falda o vestido, tenemos que acostumbrarnos a los piropos en la calle, miradas acosadoras en el transporte, por el simple hecho de que las autoridades prefieran dejar libre a ese tipo de personas y decir que todo esto fue por nuestra culpa o que digan que fue causa de nosotras. Existieron muchos casos en donde actualmente ya están en olvido, como fue el caso anteriormente mencionado, el de los feminicidas de Ecatepec, más conocidos como los monstruos de Ecatepec. De ellos también ya no se supo nada, ya no se supo si hubo algún proceso o algo así. Y por último, el caso de Giselle, la niña asesinada en Chimalhuacán, que por el simple hecho de salir a un ciber ya no regresó sana y salva a su casa. En conclusión, entiendo que el feminicidio y la violencia contra la mujer en estos estados son un fenómeno social que preocupa a la población desde hace muchos años y que muchas veces es silenciado y aceptado. Nos damos cuenta que la sociedad sigue siendo machista, donde también se están perdiendo los valores del respeto a la vida, la igualdad y la seguridad.
y en donde la impunidad de las autoridades es cada vez más evidente. Y a pesar de estar en pleno siglo XXI, México es uno de los países que tiene regiones donde las mujeres son objetos y no personas, y que pese a las medidas tomadas por los órganos de gobierno para combatir el feminicidio, no se ha logrado, puesto que el resultado ha sido un aumento, lamentablemente. Nuestro país necesita un giro que nos ayude a combatir este problema urgentemente, no puede seguir así.